Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre. Los seres humanos desarrollamos distintas actividades las que nos permiten obtener los recursos necesarios para la subsistencia. Por supuesto que estas actividades tienen distintas formas de ejecución. Algunas requieren de un enorme esfuerzo físico, otras son combinadas y otras requieren de la dedicación y el intelecto, y no por eso dejan de ser en ciertos casos agotadoras. A diferencia de una pieza contenida en un molde rígido, donde el resultado se obtiene casi inmediatamente, donde se pueden apreciar los detalles del trabajo casi de inmediato, la tarea docente se realiza por medio de una labor que insume un tiempo considerable. Además, como casi siempre, es una tarea grupal, que se efectiviza con elementos vivos, pensantes, quizás muy distintos unos de otros. Es por eso que la educación ocupa en el desarrollo de las naciones del mundo un papel protagónico de primer lugar. En todos los niveles, adquirir conocimientos resulta de imperiosa necesidad para poder desenvolverse en una sociedad que avanza tecnológicamente con velocidad casi incontrolada, donde los tiempos cambian permanentemente, y es por eso que la tarea del educador es doble. Primero debe seguir por la senda de una actualización casi diaria, de una capacitación casi siempre en el límite de los conocimientos diarios, y a la vez tiene que moldear a otro ser, otra voluntad, señalar el camino correcto, acompañar en las dificultades, iniciar al educando en el ejercicio del razonamiento, ser apoyo y guía. Podríamos seguir enumerando un sinnúmero de facetas que tiene que reunir un docente, pero nos vamos a detener aquí. Para comenzar la entrevista de hoy con la señora Alicia Pasquinelli de Aloisio, quien luego de una extensa labor docente ha logrado su retiro para enrolarse ahora en la fila de los jóvenes jubilados. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego retornamos con el desarrollo de Tribuna Libre. Estamos aquí en Tribuna Libre con la invitada de hoy, que es, si no me equivoco, Alicia Susana Pasquinelli de Aloisio. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Osvaldo, un gusto en compartir este espacio con usted. Desde ya muchísimas gracias por venir a la convocatoria que le hemos formulado aquí en Tribuna Libre. Vamos a empezar porque yo he dicho su nombre correcto, ¿verdad? Sí. Alicia Susana. Alicia Susana. Muy bien. ¿Me podría decir dónde nació usted? No cuándo, ¿dónde? No, cuándo también. En Villa Mugueta. En Villa Mugueta. Sí, mi familia es de Villa Mugueta. Bien. Mi familia paterna. Los estudios primarios, ¿dónde los cursó? Hasta los 7 años viví en Mugueta. Después, por las actividades de mi papá, que siempre trabajó en empresas cerealeras, nos trasladamos a Azul, a Buenos Aires y a Necochea, que es donde terminé mis estudios primarios. ¿Su papá trabajó en una firma particular como recibidor de granos o en la Junta? En ambas. En ambas, en la Junta también estuvo. En la Junta también. Sí, porque tengo conocimiento de que es colega mío, sí, por lo menos. Sí, es colega. Perito clasificador de cereales y oleaginosos. Sí, señor. Muy bien. Los estudios secundarios, por ejemplo,
En la Escuela Nacional Normal Mixta de Alcorta. Antiguamente llamado Instituto General José de San Martín. Así es. Adscrito a la Escuela Normal Nacional número 2 de Rosario. Exactamente. Porque se hacía, los primeros 3 años lo hacíamos todos juntos. Claro, era un ciclo básico común y después el cuarto y el quinto tenía 3 modalidades. El perito mercantil comercial, el bachiller y la maestra normal nacional. Claro, después ya se logró Alcorta ser un instituto, digamos, donde se tiene el título de maestro ahí en Alcorta. Sí. Normal. Somos las antiguas maestras normales que nos recibíamos con el título de maestra a los 17 años. O sea, era un título egresado secundario. Claro. Sí, por eso las antiguas maestras tenemos tantos años de antigüedad, porque a los 17 años nos recibíamos y podíamos empezar a trabajar de inmediato. Así es, y los varones terminábamos lo que se llamaba un bachillerato. Un bachillerato. Los que tenían la suerte de estudiar, porque el tema de los estudios, por lo menos hace ya unos cuantos años, eran pocas las localidades que tenían ese privilegio. Sí. Únicamente en la zona que yo recuerde eran Alcorta, que también tenía la Escuela de Artes y Oficios. Exactamente, la antigua Escuela de Artes y Oficios. Donde salían muchísimos oficiales capacitados, carpinteros, torneros, ebanistas, me acuerdo que también tenía muchísimos alumnos, ¿recuerda? Muchísimos. Porque era... tenía oficios. Entidades, claro, eran oficiales, no eran entidades que, como regionales. Exactamente. Únicamente FIRMAT y Alcorta tenían el privilegio de ser localidades, de contar con escuelas de ese tipo. Sí, exactamente, porque la idea era precisamente nuclear alumnos de la región. Era muy importante, una escuela muy grande y ofrecía varios oficios. Como los oficios eran casi todos para varones, también lograron después en Alcorta la Escuela Técnica de Mujeres, sí, que también ofrecía distintos oficios. Bordado. Era bordado, corte y confección, cocina, talleres de cerámica, había varias ofertas y también con muchísima gente. Una lástima grande que se haya perdido ese tipo de entidades educativas. Sí, realmente. Ahora están en un plan de volver a recuperar. No sé si en Alcorta estará eso o no, pero... es a nivel país la recuperación. Yo creo que, como todo, en educación se tocó fondo. Uno de los elementos más importantes de haber llegado a tocar el fondo fue la Ley Federal de Educación, que hizo un vaciamiento pedagógico curricular muy importante. Pasaron a ser todas escuelas iguales, todas escuelas de GB y escuelas de polimodal. Se perdió la antigua escuela técnica, se perdió la escuela agraria, y ahora es un proceso de recuperación importante. Los primeros que logran salir de eso son los técnicos. Y tiene mucho que ver la empresa en esto. Las empresas comenzaron a presionar sobre el Ministerio de Educación que dejaban de tener técnicos. Bueno, un problema muy grande se plantea porque cuando hay crecimiento en el país. Claro. Porque si no, no hace falta una mano de obra especializada. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas se ven obligadas a veces hasta capacitarlos eso del personal que les sale mucho más caro. Exactamente. Entonces, por una razón de costo también los empresarios, que no son ningunos, digamos así, quedados en materia de administrativa, de número, por eso son empresarios, están buscando la necesidad de recuperar esto. Seguro, porque eso hay un inconveniente muy grande que no encuentran materia de obra
mano de obra especializada, exactamente. Si bien la escuela técnica ha tenido históricamente otra connotación, no nos olvidemos, la educación argentina es clasista, o sea, fue hecha siempre para una clase media, no nos olvidemos del famoso normal, de la escuela mitrista, era para clase media. Cuando surgen las escuelas de artes y oficios, surge precisamente para capacitar al obrero para seguir trabajando, no como ascenso social. Cuando las grandes masas ven que el ascenso está en lo cultural, en el conocimiento, precisamente empieza la presión de querer ingresar a la escuela común, a la escuela de todos. Y ese es uno de los motivos por los cuales también va desapareciendo la escuela técnica. Era considerada a otro nivel, a un nivel inferior. Ahí se aprendía a trabajar. Sí, otro brindaba un barniz cultural que permitía un ascenso social. La escuela secundaria tradicional permitía una movilidad social, o sea, el pasaje a poder llegar a una universidad y poder ser arquitectos, médicos, las carreras tradicionales que permitían ascenso social, cosa que no permitían las técnicas. Claro, exactamente. La técnica por ahí cumplía el rol de cubrir un bache local, más localizado. Mano de obra calificada. Mano de obra, mejor empleo. Claro, nada más. empleo, sí. O quizás por ahí los primeros, ahora se le dice microemprendimiento, toda esa cosa, pero aquí que se iba aprendiendo un oficio, desarrollaba a veces una tarea en forma ya particular, independiente. Exacto. Digamos, se abría de lo que era el trabajo tradicional, buscaba nuevo horizonte, aunque aún dentro de la misma comunidad. Sí. Y hoy a la inversa, yo creo que recuperar un oficio es toda una aventura y una necesidad, como decíamos antes. Hoy ha presionado sobre el ministerio la empresa necesita mano de obra calificada. Sí, por supuesto. Y hemos perdido los oficios. En un pueblo como el nuestro, siempre decimos, ¿qué va a pasar cuando cuando Coco, Arce y Mancilla no arreglen más zapatos? Exactamente. No hay oficios. No hay oficio, no, yo les puedo hablar de lo mío, de lo que yo conozco. Acá me parece que habría que decir que, por ejemplo, algún muchacho joven, hay buenos electricistas, pero a nivel empresario. Claro, a otro nivel, sí, no se trata de hacer un curso o prepararse, un curso de electricista, gasista, no, tener una preparación de escolar, que vaya acompañada con una teoría, con una comprensión, con un porqué. No es el curso de técnico, sino el oficio, Claro, es distinto. Poder desarrollar la actividad. Exactamente. Para decirlo y con fundamentos, con una base pedagógica sólida. Por supuesto. Digamos que ya estamos a la altura de estudios universitarios o terciarios. Usted, en su preparación, ¿cómo siguió sus pasos? ¿Cómo fueron dándose? Bueno, no era fácil ir a estudiar en aquella época, no era fácil desde distintos lugares, desde lo económico, que no sigue siendo fácil tampoco, pero mucho más desde lo que significaba el desarraigo familiar en épocas donde el movimiento, el traslado, la comunicación no era tan fluido como ahora. Yo tuve la suerte de que mis papás siempre fueron muy abiertos en eso y muy interesados en que sus hijos estudiaran. Mis elecciones eran diversas y en aquella época nos podíamos anotar en varias carreras. Yo había ganado una beca a nivel nación para estudiar en la Universidad Católica. La Universidad Católica ofrecía periodismo, licenciatura en periodismo y licenciatura en letras. Pero a mí me gustaba abogacía. Entonces me anoté en periodismo, en letras y en abogacía. Durante un año hice las 3 carreras. Abogacía en la pública, periodismo y letras en la católica. Hice primero y segundo año en la católica.
Después elegí, ya llegó un momento donde no es fácil sostener 3 carreras cuando había que rendir los exámenes, y bueno, mi elección fue por letras. Y en el tercer año me cambié de facultad, me fui a Humanidades y Artes, por una cuestión de otro tipo de preparación, digamos, más cercana a la realidad, lo cotidiano, a lo urbano, otros docentes. Vamos a adentrarse más en el estudio de lo que es el individuo. Sí. Así, Sí. Hay otras miradas, o sea, cuando uno elige facultades, no elige solamente la carrera, sino que elige tendencias. No es lo mismo estudiar en una universidad católica que en una pública. Está más limitado el conocimiento desde el lugar lógico en que ellos apuestan también a una elección. Imagínense que era muy diferente la mirada que había sobre la Edad Media vista desde la Iglesia Católica que vista desde una universidad pública común. Por supuesto. Y sobre todo en lo que es literatura. Así. Está más acotado lo de la universidad privada que lo de la pública. Está encorsetado también en algunos. Sí, lógicamente, porque hay una creencia a seguir y o sea, tenían que ser coherentes en su plan de estudios, lógico. Muy bien, a mí me encantó haber transitado por ahí, he tenido profesores extraordinarios que aún hoy veo, el padre Rogelio Barufaldi, que nos daba literatura medieval, era espectacular. He tenido el honor de que me dé clase Jacques Benoliel. Excelente persona. Y fíjese, otra cuestión, los profesores eran prácticamente los mismos, pero en una entidad hay una versión y en la otra. Claro, y no, eso es fundamental. Está bien, es lo coherente, es lo correcto. Digamos que usted, aparte de cursar en la Facultad de Humanidades y Artes y Filosofía y Letras, también hizo una maestría. Sí, yo hice la licenciatura, empecé por el revés. Cuando me casé, vine a vivir acá, que tuve ofertas laborales aún sin haberme recibido, o sea, como reemplazante en la escuela de acá y como interina en la escuela media de Mugueta, que abría su 4º y 5º año con literatura, necesitaban docentes. Empecé con mi carrera de licenciada, pero dentro de educación hay que manejar mucho el tema pedagógico. Así que cuando empecé a trabajar me anoté y hice otra carrera paralela que fue el profesorado en letras. O sea, ¿Aún cuando ya había empezado a trabajar? Sí, trabajando. Sí. ¿Hizo una maestría? Hice otra carrera, no, la maestría es posterior. Hice otra carrera, que es el profesorado en letras, porque el profesorado incluye todo lo que es pedagogía, metodología, psicología, atención del adolescente, o sea, tiene otras connotaciones, es estar preparado para enfrentar a un grupo de alumnos, para poder ofrecer. No se trata de saber, se trata de saber enseñar. Bueno, pero es muy importante porque usted puede saber mucho de un tema, pero si no lo sabe transmitir como corresponde, se pierde todo su conocimiento en el trayecto que usted tiene que recorrer. Sí. Para, y no es sencillo, sobre todo para el egresado universitario. Situarse después en una escuela media es muy difícil. Usted piense que en el recorrido que uno hace en una universidad, hablemos de todas las asignaturas, creo que tenemos la suerte en nuestro país de tener universidades de primera. Los estudios universitarios en nuestro país son magníficos, la preparación es magnífica. Pero después de todo eso, uno tiene que hacer una selección
y también un espiralamiento de, bueno, ¿qué le voy a enseñar a un nene de primer año? ¿Qué le voy a enseñar a uno de quinto? Y no es sencillo, por eso hay que saber mucho de pedagogía. Claro, yo decía en la introducción que hay que tratar de moldear a otro ser. Es otro pensamiento, otra voluntad, y son, en el grupo hay diferentes. Sí, el manejo del grupo también es fundamental porque hay diferentes pensamientos, por supuesto que cada uno. Yo tengo siempre esa costumbre de relacionarlo todo con la electricidad. Está bien. Será porque nací en una usina eléctrica. Claro. Pero hay una razón de ser de todo esto, porque el cerebro está manejado por pequeñas células que responden a estímulos eléctricos. Es verdad. Entonces, por ahí tiene algo que ver el asunto. Pero siempre digo que cada uno tiene un circuito eléctrico distinto. ¿Seguro? Por eso somos distintos, pensamos distintos, nos manejamos de forma distinta. Y claro, en la educación hay que tener mucho cuidado en cuanto por ahí no es lo mismo que usted me tenga que educar a mí y sabe cómo manejarme y sabe, por ejemplo, cuál es la cuestión que por ahí con el tiempo ya va viendo usted qué tendencia tengo o qué es lo que me resulta más fácil o más difícil, qué es lo que comprendo más o menos, que hacerlo en forma por ahí con varios. Cambia la temática, ¿no es cierto? Y la mecánica y un montón de cuestiones. Es importante manejar los grupos heterogéneos, es importante, así partiendo de lo que usted dice, que todos somos diferentes y teniendo en cuenta que todos tenemos distintos tiempos. A menos que haya una dificultad en el medio como una enfermedad, un problema neurológico, todo el mundo puede aprender, lo que no significa que no todos al mismo tiempo vayan a aprender las mismas cosas. Y ese es uno de los problemas con los que nos enfrentamos en la educación, tanto en la escuela primaria como en media, los grupos numerosos. No es lo mismo darle clase a 20 chicos que a 40. No, además que por ahí tiene que ser también el educador, tiene que ser más sociólogo que otra cosa, a veces. Está mirando un poquito más allá de lo que está pasando, no dentro del aula, sino en el medio que rodea al chico, el contexto, el medio que rodea al chico, el que está tomando una clase. Y hoy más que nunca, y es cada vez más conflictivo. Sí, porque hay otro contexto social. Antes, ¿qué mamá trabajaba afuera? Hablemos de 30 años atrás. Mínimamente. Los chicos venían de la escuela y lo primero que hacía la mamá era revisar el cuaderno, la carpeta y acompañar a ver esa tarea que tenía que hacer el chico. Hoy esa función no la puede cumplir ni el papá ni la mamá. Entonces el maestro tiene que estar también viendo, como decía usted muy bien, cuál es el contexto de cada chico, de lo social, de lo económico. Y ese problema ha llevado a las escuelas a desbordar a veces al propio maestro, a la propia institución, donde usted piense que hoy es lo común que los chicos tomen la leche en la escuela, que tengan comedores escolares, o sea, la maestra con una función mucho más allá para la cual no siempre uno está preparado. Es lamentable muchas veces decirlo o comentarlo, que por ahí el rol de la escuela se empezó como a desdibujar en muchos aspectos. Sí. Porque está cumpliendo funciones que no debería cumplir la escuela. Que no le competen. No le compete. Pero ¿sabe qué pasó en este país, Osvaldo? Fue la única institución que quedó en pie. La única que sigue dando respuestas, bien, mal, más o menos, con un montón de críticas y cuestiones, pero usted va a la escuela y la maestra le va a responder, la directora le va a responder, los cooperadores van a responder. Y otras instituciones no. ¿Qué pasó? Todo fue a parar al que dio respuesta. Si el chico está vacunado, si lo anotaron, si hay un problema familiar, si lo golpean, si come, si está enfermo, todos lo responde la escuela. Yo le digo particularmente, lo he repetido en cuanto a ocasión
puedo hacer, en cuanto a educación puedo hacerlo. Usted bien dijo que la universidad, el nivel académico de la Universidad Argentina era excelente. Sí. Creo que lo es todavía, si lo comparamos con las otras universidades de lo que puede ser esta parte del continente americano. Pero por sobre todas las cosas, cuando usted menciona que la escuela es la única institución que ha quedado en pie o muchas otras fueron destruidas, bueno, el día que la institución escuela desaparezca o tienda a desaparecer, adiós país. Yo creo que sí. Todos los países del mundo han recuperado su posición, ya sea económica, administrativa, moral, todo el conjunto país se han recuperado en base a educación y no con otra cosa. Es verdad. El pilar fundamental de todo país, la recuperación, el mismo avance económico, ¿seguro? El progreso, lo que se ve, el crecimiento que le llaman, está sustentado siempre por la educación. Es verdad. Por adquirir conocimiento. Así que se destruye, es la piedra basal, fundamental, básica de toda comunidad. Cuando es muy claro el asunto, cuando venían y nos vendían espejitos de colores. El que sabe piensa. Con ahí eso está. bastaba, ¿no es cierto? El que sabe piensa. Así que, y el que piensa puede elegir por sí mismo. Pero en nuestro país es un problema. Hay que ver si todos quieren que cada uno piense por sí mismo. Bueno, ahí parecería que hay algunos que no. Yo le digo, me he ido de la escuela sin haber visto plasmado todo el esfuerzo que cada maestro hace, lamentablemente. Estuve muchísimos años dentro de la escuela, 31 años como directora. Le puedo decir que es la primera vez en todos estos años que un ministro de Educación ha llamado a los directores, y fue con este gobierno. Es la primera vez que después del gobierno militar, que tenían una política educativa, mal que nos pese, nos guste o no, tenían una política educativa que apoyaba su pensamiento, es la primera vez que veo una política educativa seria. Pero por supuesto va a llevar muchísimo tiempo poder plasmarla. Claro, muchísimo, hay que recuperar tantas cosas. Que se produjo, entre otras cosas, a partir de la ley federal, Sí, como sí, usted lo mencionó antes. Sí. Fue caótico. Que un año o 2 o 3 después para recuperar necesita 3 veces más, o 4, de tiempo. Sí. Aparte no nos olvidemos, Osvaldo, que la ley federal se instala en este país habiendo fracasado ya en España. Sí, en España salió a decirlo públicamente que había sido un error de parte de ellos, que no le había dado resultado. Cuando España dice que a ellos les fracasó, nosotros la compramos. Bueno, muchas veces también en nuestro aspecto nos hemos equivocado. Sí, pero equivocarse en educación tiene un costo altísimo. Sí, bueno, también todas las cosas tienen un costo. Todo lo que se hace tiene un costo siempre. Algunos costos se da cuenta uno económicamente enseguida que se equivocó, y otros costos no, hay que esperar un tiempo para ver cuál es el resultado de la... Pero esto, o sea, yo creo que no hay maestro argentino que no lo haya sabido, o sea, todas las voces, todos los gremios docentes, cada maestro salió a decir que esto no era así. Pero bueno, no había quien escuchara en su momento, todos sabíamos que eso no servía. Hay planes económicos que sabemos que no sirven tampoco y se aplican lo mismo. Sí. ¿Cuál es la razón? No sé, no la alcanzo a comprender porque tampoco soy ni economista ni político. Sí, es verdad, Así que bueno, quiere decir que usted ha estado como 35 años en la docencia. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Maestra de grado empezó?
muy poquito, como maestra de grado. Los primeros pasos fueron como maestra de grado. Como maestra de grado. Y llegó sucediendo aquí en la escuela secundaria. En su momento se retiró Marta Camargo, estaba como directora. Después asumió la dirección por un periodo de tiempo María Antonia Visani de Juan. En referencia al libro electrónico o al libro de texto, he observado, la verdad que con un poco de preocupación, hay muchos chicos ya de un cierto nivel de estudio que les cuesta un trabajo bárbaro leer, de corrido. Parecería que estuvieron como tartamudeando. Es una pena, porque la lectura, y máximo en voz alta, es la que más hace que uno entienda lo que está leyendo. Y muy poco tiempo atrás leía el grave problema que hay con los chicos que dicen que no comprenden lo que leen. Sí. No sé a qué se debe eso, yo no soy... Sí, bueno, el tema de la comprensión lectora realmente es una preocupación, es a nivel mundial. También lo tenemos que ubicar en un contexto. Fíjese que es paradójico que en la era de la comunicación cada vez hagamos más economías de palabras. Los chicos de hoy en día manejan un vocabulario sumamente reducido. Se nota mucho en un idioma como el nuestro, que es tan rico en sinónimos. Nosotros tenemos un idioma realmente muy vasto, muy rico, muy florido, muy particular. Los chicos lo economizan a la mínima expresión. A la mínima expresión. Sí, escuché al respecto, perdone que le interrumpa, que se estaban usando nada más que 600 palabras. Sí. No sé si se va la cifra que usted tiene también. Sí, es lo que más o menos estadísticamente se maneja. Pero, le insisto, todo tiene que ver en un contexto. Vivimos a una velocidad, estamos todos apurados, no sé muy bien para qué, pero vivimos velozmente. Todo es rápido, en nuestra vida cotidiana, se nos pasan las horas y no sabemos muy bien cómo ni por qué. Eso también lleva a una economía del lenguaje. Si usted escucha una conversación entre dos adolescentes, es muy difícil que descubra de qué están hablando. Ah, sí, claro, sí, no, yo sí, y ahí está, ellos dos se entendieron. Está muy limitado la expresión. Muy limitado. Por supuesto que a nivel escolar nosotros tenemos que intentar otra cosa, hacer otra oferta, expandir, preservar. Precisamente se trata de preservar en las áreas de lengua, ya sea la nuestra o lengua extranjera que se enseñe. Precisamente el objetivo es preservar la lengua, rescatar, saber cómo armar una oración correctamente, cómo leer correctamente. Es todo un desafío hoy en día, porque el mundo actual es así. Fíjese que charlábamos la otra vez con usted. Hoy en día un nene le discute a la maestra un error de ortografía y le dice, pero en el diario está así. Claro, los diarios dejaron de tener correctores hace años, el famoso editor corrector, que no se editaba un diario si no había pasado por el corrector. Hoy en día es un sueldo más, así que el corrector del diario hace unos 20 años que desapareció para no pagarle el sueldo. ¿Será inversión barbaridades en educación eso? No sé, forma parte de la economía, eso son empresas, sí, ¿cierto? Seguro. Pero todo hace a la cuestión. Usted tenía anteconductores, usted se acordará, un Antonio Carrizo. Yo creo que debe haber estudiado en su casa hasta cómo decir buenos días. Hoy cualquiera agarra un micrófono, sale al aire, dice lo que le parece, inventa términos a como el mejor le... Y todo está bien, porque vivimos un mundo muy acelerado, muy light, donde no hay un detenimiento, un cuestionamiento, no hay controles. O sea, ¿quién determina que este programa pase a televisión o no? Una empresa, si económicamente le rinde, bueno, que vaya y diga lo que quiera. Entonces es muy difícil después acomodar eso a nivel escuelas.
Entonces usted se me tiene que calificar a mí según lo que me manda Marzo, por lo que estoy viendo. No, No, es una chance nada más, señora. Es más, si usted nomás a nivel pueblo hace un muestreo, usted va a determinados negocios y gente de nuestra edad le suman con el lápiz a mano. Quedan poquitos. Quedan pocos. Pero los hay muy buenos esos. Y hay muy buenos, Sí, muy entrenados, muy buenos. Sí, ¿Pero por qué? Porque lo hacen a diario. Claro. Pero hablamos de gente de la edad nuestra. Los otros usan la computadora y mal, es probable que le den mal la cuenta también. Señora, a través de tantos años de magisterio, el tema de las matrículas, las inscripciones, así, ¿usted ha visto que ha ido decayendo o aumentando así a nivel secundario? No, las matrículas crecen. Hoy en día es impensado que un chico termine la escuela primaria y no vaya al secundario, o es impensado que no empiece desde el jardincito, ya el jardincito maternal, por distintos motivos. No siempre la elección es saber. Y en cuanto se observa algún desgranamiento, Sí, se observa. Sí. Es notorio, precisamente cuando yo vine a vivir a Bombal, la escuela secundaria tenía 70 alumnos. ¿Y qué pasaba? Iba al secundario aquel chico que había hecho un primario impecable. Aquel que había tenido una dificultad por sí solo decía, no, yo a secundario no voy. A mí me parece estupendo que sea para todos. Creo que es una oportunidad. A veces desvirtuada. Hoy el para todos, hoy la obligatoriedad se basa en la asignación universal por hijo. Vas a la escuela y yo te pago. Claro. Ahí está lo que decíamos al principio, que por ahí la función escuela, lo que es escuela realmente, la base, la función escuela, por ahí está en otro abanico, está en otra cosa. Sí, eso ya hace mucho tiempo que es así. Por otra parte, Osvaldo, hay que analizarlo, a lo mejor es difícil para mí como maestra, y mucho más difícil para nosotros como habitantes de un pueblo. Lo tenemos que poner siempre todo en contexto, como le insistí anteriormente. En una ciudad grande, donde los chicos están en la calle, solos, donde no hay presencia familiar por distintos motivos, o por laborales, o porque a lo mejor tienen 10, 12, 15 hijos y están en la calle, en la pobreza, chicos a la deriva, en situación de riesgo, de mucho riesgo, en el mejor lugar que pueden estar en la escuela. Entonces políticamente se arman estos planes de obligatoriedad, donde bueno, hay un incentivo como para que el papá tenga que mandar al chico a la escuela. Claro, viéndolo así no es malo. Hay que tener una mirada de qué pasa socioeconómicamente, de todo el espectro, de comunitario. Entonces después para llegar a una conclusión de qué es lo que está pasando realmente. No debería haber otros instrumentos. No debería. Pero bueno, la realidad está marcando otra cosa. Claro, pero sí es una solución sacar a los chicos de la calle y bueno, bienvenida sea. Claro. Señora, díganos, yo quisiera esta nota no terminarla si usted antes hágame una referencia del rol del cooperador. Bueno, yo creo, si retomamos lo que le decía antes, que hubo una situación de abandono, digamos, en nuestro país de las escuelas. Por parte del Estado. Por parte del Estado. El rol del Estado en las escuelas ha sido ausente. Empezando por cuando Nación le traspasa las escuelas nacionales a provincia, sin aviso previo. Imagínense el costo económico que tuvo esto. Las incoherencias de esto. Tenemos un ministro de Nación, un ministro a nivel nación, cuando no hay escuelas nacionales. Sí, son cosas que casi incomprensibles. Sí.
Bueno, a cada provincia, imagínense lo que le significó, aparte de tener sus establecimientos, tener que hacerse cargo de los que antes administraba Nación, hacerse cargo económicamente. Hoy creo que las provincias pagan sueldos nada más. Es muy costoso mantener los edificios. Claro, ahí entra a jugar un papel preponderante el rol del cooperador. En los últimos años ha habido una recomposición, se han construido muchas escuelas, se han sostenido muchas escuelas, pero yo creo que durante los últimos 30 años los cooperadores, y sobre todo en estas comunidades chicas, porque también cuando aparece el dinero a nivel provincial o nacional, aparece en los lugares grandes. Si yo voy a hacer una escuela, voy a modificar una escuela, a reformarla, la voy a hacer en una ciudad donde se vea y donde después se me devuelven votos. Bueno, no aporta demasiados votos. Bueno, pero está ya la mirada, digamos, con el color, el tinte político. ¿Y hay otro? Bueno, qué sé yo, no sé, a lo mejor, no sé, en otras épocas, cuando empezaban a nacer este tipo de cosas, las miradas serían otras. Serían otras, ¿no? Indudablemente eran otras. Pero así todo, fíjese que el rol del cooperador, porque Bombal le debe las escuelas a sus vecinos, a los padres de como tantas otras cosas que han hecho en otras instituciones, sí. A través del Pero después, el mantenimiento de los edificios escolares, yo creo que son propiedad de los distintos vecinos y papás de Bombal que han pasado por las escuelas, sobre todo de aquella escuela que por tener una construcción tan particular y tan clásica demanda de mucho costo. Cada vez se le hace más difícil a los cooperadores. Por otra parte, no deja de ser un orgullo decir, bueno, estas escuelas son nuestras, realmente le pertenecen por afecto, porque están en pie gracias a la comunidad de Bombal. Claro. La pena es que no sé si todo el mundo lo vive de esa manera. Hoy en día se hace muy, muy difícil cuando se convoca a los papás, a los vecinos, a conformar las comisiones cooperadoras. La gente está reacia. Sí, sabe que por ahí sumar a veces una preocupación más a lo cotidiano, a lo personal, por distintos motivos. Si usted sí, es verdad. Viene, digamos, vive en un ambiente donde todo viene bien, donde los problemas no son tan graves, donde, en fin, la actividad en su casa se desarrolla todo normalmente, pero hay que decir la realidad. Cada vez esto se está complicando. Hablo políticamente, ¿no? No, a nivel personal, todo es complejo. Son todas cosas coincidentes para que cada uno tenga más inconveniente. Es decir, ahora meterme en una comisión. Significa una problemática más, así se vive. Lamentablemente, bueno, puede ser que algún día tengamos la esperanza de que todo esto se modifique un poco para bien, ¿no? Para mejor, para... Así todo, Bombal le debe realmente las escuelas de Bombal le deben al pueblo de Bombal el tener sus edificios en pie. Ahora, con esto que le decía, que aparentemente hay políticas educativas, hace unos 3 o 4 años se ha implementado un sector de habilitación donde hay partidas para gastos de funcionamiento muy chiquititas, muy limitadas, pero por ahí llega algún dinero como para decir, bueno, puedo pagar el agua o algún vidrio que se rompió, algunas cositas. Señora, usted sabe que en el tema educativo podríamos estar conversando largo y tendido. Así es. Lamentablemente acá, como en otros lugares donde manejamos tiempos, vamos a tener que suspender la charla momentáneamente, porque creo que no va a ser la única vez que la convoque,
Tengo la esperanza de que en otra oportunidad podríamos tocar otro tema relacionado con la educación o algún otro tema. Además, le expreso de que este espacio donde yo lo conduzco, Tribuna Libre, es un espacio justamente que quiere reflejar eso, la libertad de expresión. Porque a través de la Declaración de los Derechos Humanos, en sus artículos del 18 al 21, todo ciudadano tiene el derecho de informarse y dar a conocer libremente sus opiniones, sin ser molestado por nadie. Así es. Eso también forma parte de la educación que uno puede ir adquiriendo paso a paso. Si usted quiere, así como despedida de este programa, manifestar algo más, hágalo, porque ya no está, el tiempo no está como ajustando los minutos. Bueno, agradecer la invitación, y como usted dijo, para hablar de educación tendríamos que estar mucho tiempo. Bueno, expresar eso, que realmente es muy, muy importante para nuestros chicos, el tránsito por las escuelas, y precisamente pedirle a todos los papás que de algún modo, así no sea en la cooperadora, acompañen el trabajo del maestro, que no se basen en la fantasía de que los maestros trabajan mediodía y tienen 3 meses de vacaciones, porque la realidad es otra. Señora Alicia, muchísimas gracias por haber participado de este programa de Tribuna Libre. Me resta decirle que disfrute de aquí en más, sí, sí. En su nueva etapa como jubilada, docente. Bueno, viva de los recuerdos hermosos que le puedo haber dejado a la escuela. Los otros los descarto. Descártelos, que habrá tenido quizás más o menos, pero quédese con los buenos. Bueno, la felicito por la trayectoria que ha tenido a través de tantos años en la escuela secundaria. Muy amable. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa. Al contrario, usted es una invitada permanente también para cuando quiera conveniente, lo crea conveniente, llegarse hasta aquí, hasta el canal 11, donde la estaremos esperando nuevamente. Si no, en Tribuna Libre, en cualquier de los otros programas que también llevan adelante la gente de aquí, el directorio de Canal 11. Muy amable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nosotros volveremos, amigos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21 horas con otra entrevista, para estar nuevamente haciendo otro programa de Tribuna Libre. Muchísimas gracias por la atención y por prestada. Pasen todos muy buenas noches.